Hoy te platicaré del batallón que el ejército construye en Nuevo Laredo. El municipio fronterizo de Nuevo Laredo, Tamaulipas, ha sido azotado por la delincuencia organizada y recientemente escenario de una ejecución extrajudicial por parte del ejército. Con el objetivo de combatir la inseguridad, la Secretaría de la Defensa Nacional comenzó a enviar soldados para engrosar la presencia de las Fuerzas Armadas. Primero 100, después 200, después 300, para sumar en total 14.388 elementos armados en todo el estado. De tal tamaño es la apuesta que hoy mismo fue revelada la creación de un batallón en el municipio de Nuevo Laredo. En este video te platicaré de la situación de inseguridad en el municipio y de la estrategia del gobierno federal para tratar de pacificarlo. Bienvenidos, el Caporal del 13 de abril, comenzamos. No paran de llegar más y más elementos del ejército a Nuevo Laredo, Tamaulipas. Este video que acabas de ver es viejo. Fue grabado a las 11 de la mañana con 45 minutos. Viejo entre comillas, porque fue grabado el 3 de abril. En aquella ocasión llegaron a Nuevo Laredo 100 elementos de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional. Bueno, desde entonces, en los últimos 10 días, ha sido reportado el ingreso todavía de más elementos del ejército y ha sido anunciada la creación de un batallón para Nuevo Laredo, Tamaulipas. Pero no me adelanto, voy por partes. Sobre el ingreso del ejército el pasado 3 de abril, te traje a este canal este video que estás viendo en pantalla, la imagen en miniatura. Aquí te platiqué que al día siguiente de la entrada de 100 elementos federales, un tráiler fue robado en Salinas Victoria, Nuevo León, e interceptado en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Para frenarlo, por cierto, elementos de la Guardia Estatal dispararon en contra de las llantas del vehículo. Sin embargo, estas detonaciones provocaron pánico entre los habitantes. Te voy a dejar el link de ese video por si te interesan los detalles de ese acontecimiento. Hasta hace 10 días sumaban 100 elementos del ejército los que habían llegado a reforzar la seguridad de Nuevo Laredo y se había sumado a los elementos que ya estaban establecidos, ya se encontraban establecidos en la entidad. Sin embargo, en los últimos días no han parado de llegar más elementos federales. La 4 Región Militar de la 8ª Zona ha informado que el lunes 10 de abril llegaron 200 elementos más y el martes llegaron 300 más para sumar 500 elementos en los últimos 3 días. Según el objetivo, dijo la Secretaría de la Defensa Nacional, es velar y salvaguardar el bienestar de los habitantes y construir en proyectos para garantizar paz y seguridad. Este dato es muy relevante porque en Nuevo Laredo hay una herida abierta producto de la ejecución extrajudicial de 5 jóvenes por parte del ejército mexicano el pasado 26 de febrero. Un hecho que inicialmente la Secretaría de la Defensa Nacional negó, pero que después las investigaciones del gobierno mismo determinaron que los soldados dispararon en contra de los jóvenes desarmados y sin que haya existido una agresión previa hacia las Fuerzas Armadas. De hecho, sobre este acontecimiento, ayer un juez federal vinculó a proceso a los 4 militares detenidos por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa y les ratificó la prisión preventiva de oficio. Estos cabos están identificados como Juan Carlos, Bernardo, Jorge Nicolás y Agustín Cornelio. De hecho, los 4 ya estaban presos desde hace un mes en el campo militar número 1, acusados de desobediencia en el fuero castrense, y allí seguirán hasta que terminen el proceso en su contra. No se trató de un enfrentamiento, fueron ejecutados y esperemos que venga la conclusión de la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para dar cuenta de qué es lo que pasó.
Pero me regreso al refuerzo del ejército de Nuevo Laredo. Medios locales aseguran que suman ya 1000 los soldados en el municipio que se han sumado a los trabajos de la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y a más elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional que estaban previamente allí. De hecho, el total de los elementos federales en todo el estado superan los 14,000, entre soldados, marinos e integrantes de la Guardia Nacional y policías estatales. Y aún así, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que espera todavía a más elementos en Nuevo Laredo y en Tamaulipas de manera general, así como patrullas militares, camiones, unidades blindadas y artillados de combate. Por si fuera poco, hace unas horas ha sido anunciada también la creación de un batallón en Nuevo Laredo. Durante la conferencia matutina de hoy mismo, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre el despliegue de las fuerzas federales en Tamaulipas y desglosó por instancia Ejército, Marina, Guardia Nacional y Policía Estatal o Guardia Estatal, para sumar en total 12,753 elementos operativos, aunque la cifra real es de 14,388 elementos. De este tamaño es la fuerza de seguridad asentada tan solo en el estado de Tamaulipas, una cantidad tan grande que permitirá saber si la violencia y la inseguridad es sensible a la cantidad de elementos empleados para combatirla, o si de plano queda demostrado que la violencia no se combate con una estrategia de este tipo. Sí es Tamaulipas, ¿no? Sí, 4,492 elementos. Marina, 2,800. Guardia Nacional, 2,862. En total, fuerzas federales en Tamaulipas, 10,154 operativos. Reales son los complementarios, en total 11,571 elementos. La Policía Estatal, no. Sí, es lo de abajo. Miren. Es increíble de cómo está. Es donde más hay, ¿no? La policía son 2,599 operativos para 10,000 federales. Pero todavía hay más. Según reveló el presidente, el envío del ejército a Nuevo Laredo no obedece solamente a la inseguridad ya conocida, sino porque aseguró que había una banda que controla el huachicol que tenía amenazados a los gasolineros. Según el mandatario, con los elementos que ya fueron enviados, con los elementos del ejército, ya quedó resuelto el problema. Sin embargo, se trata de un asunto que no era de conocimiento público previo a lo dicho en la conferencia matutina, por lo que el siguiente paso es corroborar lo dicho por el presidente. Te estaré actualizando sobre este tema en específico. Independientemente de ello, lo cierto es que el incremento de la presencia del ejército llegará a tal punto que será creado un batallón de la Secretaría de la Defensa Nacional en Nuevo Laredo, así como la sede de la Aduana Nacional. De hecho, permíteme precisar, no será creado, está siendo creado en este momento. No se tenía tal información, apenas hoy fue dada a conocer. Esto es lo que viene para Tamaulipas. Ahora bien, los resultados los vamos a revisar en este canal, así que la invitación es a que te suscribas, te revientes el botón de like y compartas. Te muestro el anuncio hecho sobre la creación de este batallón y de esta sede de la Aduana Nacional. Gracias. Y en el caso de Nuevo Laredo, anuncio de que ahí ya se iniciaron obras para hacer la aduana nacional, la sede de la aduana va a estar en Nuevo Laredo y al mismo tiempo va a reforzarse Nuevo Laredo con un nuevo batallón de la Secretaría de la Defensa en Nuevo Laredo. ¿Cuándo se inaugurarán, presidente? Antes de que yo termine el gobierno.
O sea, yo termino en septiembre del año próximo, antes